Procedamos primero a orar, ¿está bien? Señor, en tus manos ponemos su santa palabra. Usted es un Dios glorioso, inmutable, sin pasiones, sin divisiones, en tu simplicidad eternamente maravilloso. Y en nuestra mente incomprensible de lo grandioso y glorioso que es usted. Por favor, concédenos tu bendición, que tu palabra nos edifique, que tu palabra bendiga a la Iglesia Gracias Sin Fin en Honduras. Y gracias porque están celebrando 9 años de caminar juntos en el Señor. Ayúdanos a que esta palabra nos siga motivando, nos siga animando a seguir tus pasos con santidad, con celo por tu palabra y por tu gloria. En Cristo Jesús te lo pido. Amén y amén. Bien, mis hermanos, les pido por favor que abran sus Biblias en Éxodo y vamos a estar en el capítulo 21. Más bien, en el capítulo 20, del 22 al 25. ¿Ok? Éxodo 20, del 22 al 25. Y el título de este mensaje es La iglesia que Dios bendice. Si algo queremos, no solamente los que predicamos, los que Dios nos ha puesto por su gracia y misericordia a pastorear la iglesia que Cristo compró con su propia sangre, es que seamos bendecidos, que la iglesia sea bendecida. Bueno, no solamente nosotros creemos eso, yo creo que toda persona que va a una iglesia, ¿verdad? Toda persona que va a una iglesia anhela eh, ir a una iglesia donde sabe que Dios bendice, ¿verdad? Una iglesia, la iglesia que Dios bendice. Si yo tuviera que buscar una iglesia, yo quiero buscar una iglesia que Dios esté bendiciendo. Muy bien. Entonces, ¿cómo podemos identificar a esa iglesia? ¿Verdad? Una pregunta que también va relacionada con esa, también es, estoy cerrando aquí algo porque me distrae, gracias. También puede ser la pregunta, ¿por qué Dios bendice una adoración regulada en la iglesia? ¿Verdad? ¿Por qué Dios bendice una adoración regulada por su palabra? ¿Por qué no bendice otra adoración? Porque todas las iglesias se congregan para adorar el día domingo o el día que lo hagan. Pero la pregunta debe ser, ¿está Dios bendiciendo eso que hacen? ¿Verdad? Entonces, mi propósito hoy es animarles a ser celosos con el culto público, con la adoración, porque Dios visita a sus iglesias y va a bendecir la iglesia que le rinda culto a Él conforme a su santa palabra. Entonces, antes de entrar a Éxodo 22-26, quiero que observemos algo maravilloso a manera de introducción. Y ya que estamos estudiando la Confesión de Fe de Londres de 1689, es importante eh, aprovecharla para ver esa arquitectura preciosa, los cimientos, como hemos estado viendo, ¿verdad? Cómo nos hablan desde los cimientos hasta la azotea, hasta esa estructura y el revestimiento de la adoración a Dios. Entonces yo quiero como introducción llevarlos ahí de manera generalísima, pero que veamos cómo todo desemboca al final en esas aplicaciones que tienen que ver con la adoración. Entonces, a manera de repaso de lo que ya hemos estado viendo, el capítulo 1 de la Confesión de Fe empieza con la pregunta ¿cómo conocemos a Dios, verdad? Y la respuesta es por medio de las Santas Escrituras, ¿verdad? Ella dice, la Santa Escritura es la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores, ¿verdad?
La adoración comienza con una pregunta: ¿quién tiene derecho entonces a decir cómo debe ser adorado Dios? ¿Verdad? La respuesta es obvia: solo Dios. Solo Dios tiene derecho de decir cómo Él quiere ser adorado. ¿Ok? ¿Y cómo nos lo hace saber Dios a nosotros? Bueno, por medio de su palabra. Él habla mediante su palabra. Por eso, el principio regulador de la adoración comienza realmente en el capítulo 1 de la confesión de fe. Luego viene el 2, capítulo 2, donde antes de decir cómo debe ser adorado, ¿verdad? La confesión nos muestra quién es Él. Antes de decirnos Dios, adórenme, Él va a decir: un momento, vean mi carácter y estudien mis atributos. Él es infinito, eterno, inmutable, santísimo, soberano. Él es digno de toda la gloria. Él es inmutable, Él es sin pasiones, Él es simple. Esa doctrina es bellísima, la simplicidad de Dios, ¿verdad? Entonces, eso es importante porque mientras más alto sea nuestro concepto de Dios, más cuidadosa será nuestra adoración, ¿verdad? Isaías vio la santidad de Dios y lo que hizo fue caer rostro a tierra. La adoración debe elevarse conforme vamos conociendo correctamente al Dios que adoramos. En el capítulo 3, después Dios nos lleva a ver sus decretos, ¿verdad? Y que entendamos que nada ocurre fuera de su voluntad, ni siquiera la adoración. No adoramos porque nosotros decidimos inventar el culto, y es que ese es el problema en el evangelicalismo moderno. Muchas personas están inventando cómo adorar a Dios, cómo rendir culto, quitan y ponen y experimentan, y la forma o lo que determina qué poner, qué quitar, qué dejar, es si resulta en más cantidad de personas en el culto. Esto le gustó a la gente, dejémoslo. Ah, mira, como que aquello no agradó, quitémoslo. Aquello funciona por aquel lado, intentémoslo de este. Y están en un experimento de litúrgico con base o bajo el enfoque erróneo. ¿Qué agrada más a la gente? ¿Cómo podemos retener más gente? Entonces tienen que mantener métodos y, y hacerse de recursos, muchas veces carísimos, para poder mantener las personas adentro. Pero el enfoque está erróneo. El culto es para Dios, y la iglesia tiene que preguntarse, volverse a preguntar: si el culto es para Dios, si esto es una iglesia cristiana, ¿cómo quiere Dios que la adoremos? Entonces, una vez que la confesión nos va llevando a ver que Dios se revela a través de su palabra, luego nos muestra sus atributos, luego que este Dios con esos atributos perfectos, con esas perfecciones, ha decretado todas las cosas y nada ocurre fuera de su voluntad. Por lo tanto, el culto está dentro de su voluntad decretiva y regulada en su palabra. Luego nos va a hablar de la creación, cómo viene toda existencia, pero especialmente cuando habla de la creación del hombre, ¿por qué existe el hombre? ¿Verdad? Y Romanos es bellísimo porque, por ejemplo, en Romanos, los primeros 11 capítulos, toda la creación nos dice Pablo que es para su gloria, porque de Él, para Él y para Él son todas las cosas, verso 36 del capítulo 11. Y después de eso, nos lleva del 12 en adelante a hablarnos de cómo vivir la vida cristiana en adoración, tanto personal, cotidiana, y también en aspectos que tienen que ver con la iglesia en algunos textos. Después de eso nos lleva a Dios a que pensemos en su providencia, cómo Él gobierna todas las cosas en el capítulo 5. Gobierna con los medios de gracia, ¿verdad? Y ahí entra el culto como medio de gracia, la predicación, los sacramentos, que el bautismo, la cena, y aún hasta la disciplina eclesiástica. Nada queda entregado a la imaginación del hombre. Él nos lo revela por medio de su santa palabra. Dios quiere también que nos conozcamos a nosotros mismos y entendamos quiénes somos, y por eso nos lleva al capítulo 6, la confesión, donde nos habla del pecado. El pecado afecta la adoración, ¿verdad? ¿Por qué? Porque después de la caída, lo que siguiente que vemos es la historia de dos hijos que fueron enseñados por los primeros padres, Adán y Eva, a adorar. Y a la adoración de
de Abel fue recibida y la de Caín no, porque Caín no quiso adorar conforme Dios lo había estipulado. En otras palabras, Abel se sometió a la regulación, al principio regulativo de la adoración, y Caín no. Muy bien, ahorita explicaré esos dos términos para que lo refresquemos y lo repasemos. Y si alguno no lo ha escuchado por primera vez, bueno, hoy tendrá la bendición de escuchar de eso. Yo sé que ustedes ya han escuchado de eso, ¿verdad? También otro ejemplo y de entender y conocer por qué nuestra naturaleza es importante es que hay que tenerle cuidado, porque luego Nadab y Abiud van a ofrecer fuego extraño en el tabernáculo y fueron consumidos por no adorar conforme a la santa palabra, sino que adoraron conforme a su imaginación. Saúl es otro mal ejemplo, lamentablemente Jeroboam inventó un nuevo sistema religioso, o sea, todo el Antiguo Testamento está impregnado de hombres caídos que siempre están intentando adorar a Dios o acercarse a Dios de una manera que Dios prohibió, ¿verdad? Otros lo hicieron correctamente. Luego de hablarnos de eso, aparece el capítulo del pacto, cómo Dios se relaciona con el ser humano por medio de un pacto, cómo puede un pecador entonces acercarse a este Dios santo y la respuesta es solamente mediante el pacto de gracia. No existe adoración aceptable fuera del pacto, no hay adoración aceptable si no es por gente redimida, ¿verdad? Y nuevamente, las iglesias en términos generales quieren, quieren más gente, pero no les importa si esta gente es redimida o no. Y están ofreciendo culto a Dios, gente que en muchos casos ni siquiera ha nacido de nuevo. Y lo importante de todo esto es que nos hace ver entonces la necesidad de un mediador y ahí es donde entra el capítulo 8 y aquí encontramos la razón por la cual podemos adorar y podemos adorar realmente a Dios, pero por Cristo, quien es el mediador, porque Él es el sacerdote, rey y profeta. Por Él nuestra adoración es recibida, es por la mediación de Él, ¿verdad? Como dice Hebreos 10 en un texto, tenemos libertad para entrar al lugar santísimo, pero por la sangre de Jesucristo. Es por su sangre que podemos entrar a Dios y adorarlo por medio de Cristo. Nombre del cual ya a veces ni se escucha en todo el culto cristiano. A veces hay iglesias que no hablan de Cristo, ¿verdad? Solo usan el nombre de Cristo para hacer y declarar cosas que ni siquiera están conforme a la palabra. Luego, del 9 al 20 vemos esas bendiciones del pacto de la gente que puede adorar a Dios. Gente que ha sido llamada eficazmente, justificada, adoptada, santificada, porque se le dio la fe, el arrepentimiento, porque esta gente persevera, porque ama la ley de Dios. Y luego vemos el Evangelio y el alcance de este. Y todo eso prepara al creyente para vivir entonces delante de Dios. Y por eso entramos al capítulo 21, donde es la libertad cristiana y vemos entonces cómo podemos adorar a este Dios que nos llamó, que nos justificó, que nos adoptó, que nos santificó, que nos dio la fe, el arrepentimiento, el amor por la ley, etcétera, ¿verdad? Porque llegamos y hacemos este repaso porque muchas personas piensan que el principio regulador de la adoración se encuentra en el capítulo 21 en adelante, pero no, realmente todo el esquema de la confesión de fe nos lleva ahí, nos va llevando ahí adorar a Dios, ¿verdad? O sea, la confesión pregunta, ¿cómo debe vivir una persona ya redimida? La respuesta es adorando, ¿verdad? La adoración aparece inmediatamente después de explicar toda la obra salvadora de Dios, por eso la encontramos ya en el capítulo 21. Primero Dios salva, luego el hombre responde adorándolo. Eso es exactamente como dije lo que vemos en Romanos. Del 1 al 11, Pablo explica la soteriología, la salvación, pero luego en el 12, cómo adorar, y de hecho él dice, presentemos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, ¿verdad? Entonces, teniendo todo esto en mente, ya podemos ir entrando a Éxodo 20, porque es donde vamos a ver más puntualmente por medio de la Santa Escritura cuál es la iglesia que Dios bendice, ¿verdad? Y ahí en Éxodo tenemos ese patrón. Hay redención primero, luego hay un pacto, luego hay entrega de la ley. Y lo que Dios va a hablarnos en el capítulo 20, del 22 al 26, es cómo esa gente que Él libertó porque primeramente fue esclava, que redimió, que le dio la celebración
y la gracia por medio de aquel Cordero Pascual, el cual luego santificó, luego adoptó y llamó, ¿verdad? Eficazmente. Todas estas gracias están ahí en eso, de una u otra forma. Y a este pueblo del pacto, salvado por gracia, que va dando sus primeros pasos para seguir a Dios, que cae en el desierto, le va a dar una ley, ¿verdad? La ley del pacto, el decálogo, para que ellos vivan de tal manera que representen al Dios del pacto en la tierra. Y la forma en que lo iban a adorar debía ser única, totalmente diferente a cómo las otras religiones adoran a Dios. Dios, vamos a ver, no les va a permitir hacer cualquier altar o que se inventen altares, no les va a permitir a inventarse sus sacrificios, no les va a permitir añadir creatividad, ni permite copiar a las otras naciones. ¿Por qué? Porque la adoración pertenece exclusivamente a Dios. Él tiene el derecho de establecer las condiciones bajo las cuales Él va a ser adorado. ¿Ven? Entonces, toda la confesión conduce hacia esa conclusión. Una iglesia será tan saludable, tan bendecida, como lo sea su doctrina de la adoración. ¿Cuál es la iglesia que Dios bendice? La iglesia que sea celosa por la manera en que adora al Dios que bendice. Cuando una iglesia, hermanos, abandona estos principios, el principio regulador, inevitablemente terminará abandonando también la autoridad de las escrituras. Por eso es tan importante repasar esto, hermanos. A mí, predicar esto me ha traído todavía más convicción de la importancia de este principio. Muy bien. Entonces, esa es la lógica de la confesión de fe. Las escrituras establecen la autoridad, la doctrina revela al Dios que adoramos, Cristo abre el acceso para que adoremos, el pacto nos reúne como pueblo y el principio regulador va a preservar la pureza de ese culto al Dios que ha hecho todo esto para que la iglesia disfrute de su presencia y su bendición, ¿verdad? Entonces, dicho todo esto, con esta extensa introducción, pero muy importante, entremos al texto que nos compete hoy, con el primer encabezado. Dios rechaza toda adoración nacida de la imaginación humana. Permítame leer los primeros dos versículos. Éxodo 20, versos 22 al 23. Jehová dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto que os he hablado desde el cielo. No os hagáis dioses de plata ni dioses de oro para ponerlos junto a mí. Lo primero que vemos en el texto es que Dios dice, y Jehová dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel. Hermanos, en este texto ya Israel ha sido redimido, ha sido rescatado, fue esclavo, Dios por gracia lo hizo libre, ya ha caminado con Dios por el desierto, ha fallado, ha dudado de la presencia de Dios, pero ha llegado al punto culmine, al clímax de Éxodo, que es el monte Sinaí, y vieron truenos, relámpagos, una nube, vieron el monte temblar, estremecerse, vieron humo subiendo porque Dios descendió en fuego y estaban atónitos al punto que le dijeron a Moisés, que hable usted con Moisés si no escuchamos la voz de Dios porque si no morimos. Dios le entrega los 10 mandamientos que están del 20, del 1 al 17. Estos 10 mandamientos, ellos los van a guardar porque de esa manera Dios quiere que vivan y lo representen delante de las naciones, ¿verdad? Ellos en el 19, eh, Dios les había dicho que ellos serían un pueblo, en el 19:6, vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. El sacerdote se para delante de Dios para representar, ¿verdad? O sea, iba a parar delante de Dios para representar al pueblo, pero también luego iba a ir al pueblo para representar a Dios. Y si todo el pueblo iba a ser un reino de sacerdotes, ellos tenían que vivir de tal manera que representaran bien a Dios. Luego, del verso del capítulo 22 en adelante, Dios les va a decir a ellos cómo poner en práctica los 10 mandamientos en sus vidas cotidianas. Entonces es donde empezamos a ver leyes que se les llama el libro del pacto. Primero el catálogo, el decálogo, que es la ley del pacto, luego el libro del pacto.
Entonces, Dios está hablando con Moisés, él es el mediador, ¿verdad? El pueblo no quería escuchar a Dios, su voz era tremendamente santa y escalofriantemente santa y ellos no quisieron escuchar. Moisés está actuando como mediador y por eso le dijo Dios a Moisés. Moisés iba a ser el profeta que iba a llevar la palabra al pueblo, ¿verdad? ¿Verdad? Y le va a decir al pueblo cómo adorar a este Dios del pacto, con los cuales ya ellos dijeron, sí, nosotros haremos pacto con usted. Ya ellos dijeron que sí, entonces Dios les va a decir, ok, así me van a adorar, ¿verdad? Y lo primero que Dios les dice es eso, ustedes han visto, noten el texto, vosotros habéis visto que os he hablado desde los cielos. O sea, ellos vieron lo que Dios habló. Ellos mismos fueron testigos de cómo Dios se reveló en el Sinaí, pero ¿qué vieron? Lo que vieron fue fuego, vieron el monte estremecerse, vieron nubes, relámpagos. No obstante, la idea es lo que no vieron. O sea, ustedes vieron cómo descendí, pero ellos nunca vieron ninguna figura, ninguna silueta, ninguna sombra de Dios. Todas esas manifestaciones representaban lo santo que es Dios, su poder, su gloria, ¿verdad? Y su temible voz. Y escucharon su santa palabra, ¿verdad? Fue una experiencia muy visual, muy auditiva en ese sentido, pero nunca vieron a Dios. No obstante, sí escucharon su voz. ¿Ok? Entonces, eso es importante. Todo eso, o sea, los truenos, los relámpagos, la gloria, el fuego, el humo, el monte estremeciéndose, certificaba que la voz provenía realmente de Dios. Ahora, ¿por qué Dios insiste en decir que habló desde el cielo? Note el texto otra vez conmigo. Vosotros habéis visto que os he hablado desde el cielo. Porque desde el cielo. Dios está diciendo que Él, su trono, desde donde Él gobierna todas las cosas, desde donde Él creó todas las cosas, está en un lugar elevado donde el hombre no tiene acceso. Él está sobre todos los pueblos, sobre todos los dioses paganos, y Él es sublime, Él es supremo. Los pueblos vecinos, en este contexto, pensaban que sus dioses estaban contenidos, de hecho, en montañas, en el río Nilo. Ellos venían de ver a un dios egipcio, que era el río Nilo. Animales, las vacas, toros, eran dioses para ellos, las ranas, etcétera, y tenían sus ídolos, ¿verdad? Eh, Dios está diciendo, no, yo no soy uno de esos, yo estoy en los cielos. Ellos iban también a enfrentarse a naciones paganas cuyos dioses también estaban asociados con las cosas creadas, dioses como la fertilidad de la tierra y muchos otros dioses semejantes, Baal, Moloch y todas esas cosas, y todos tenían representaciones de alguna forma. Dios les va a decir, no inventen conmigo. Les va a decir pronto, no hagan formas, no hagan imágenes porque nada vieron y entiendan que yo soy sublime, yo estoy en los cielos, ¿verdad? Por eso él dice, yo hablé desde el cielo, no pueden hacer nada. O sea, Dios está diciendo, yo no pertenezco a la creación, estoy sobre ella, ¿verdad? Por eso, hermanos, este texto destruye toda forma de panteísmo. Yo escuchaba a Carlos Santana y Santana, su teología, su religión es panteísta. Él dice que todos somos luz y todo es Dios y todos vamos a regresar a esa fuente y es un amor y paz y una religión de totalmente extraña y falsa. Pero también al decir esto, Dios está destruyendo el animismo. Hay personas que piensan que las cosas tienen espíritu o alma, por eso, y eso pasaba en el contexto de los hermanos hebreos, ¿verdad? Donde el río estaba vivo y el sol y la luna, y entonces les atribuían a ellos cosas divinas, por eso los idolatraban. Eso es animismo, ¿verdad? Dios está destruyendo todo eso al decir, yo estoy en el cielo, yo no pertenezco a la creación. O sea, podemos parafrasear eso y decir precisamente porque ustedes saben quién les habló, porque han visto mi gloria, precisamente porque escucharon mi voz y no vieron ninguna imagen, ningún icono, ninguna sombra de mí.
Ahora no intenten representarme mediante imágenes, ¿verdad? No intenten representarme con ninguna imagen. Por eso dice el verso 23, no hagáis dioses de plata ni dioses de oro para ponerlos junto a mí, ¿ok? Ellos tenían que representar bien a Dios. Y para hacerlo, no era necesario inventarse una forma de Dios. Aunque ellos fueran a decir, este es Jehová, pero si le dieron alguna forma, ya eso era un grave pecado. ¿Ok? Recordemos que la misión de Israel en la tierra era representar al único Dios verdadero. Y al hacerlo tenía que ser diferente al resto de las naciones para que ellas vinieran al conocimiento también del Dios verdadero. Ellos de esa manera debían ser sal, serían ser luz, pero a ellos les costó mucho eso, ¿verdad? Que lo diga el profeta Jonás, ¿verdad? Quien no quería que Nínive fuese salvo. Entonces, de nuevo, el verso 3 dice, no os hagáis o no tendráis dioses ajenos delante de mí. Eso, perdón, lo dice Éxodo 23. Recuerden que yo les dije que íbamos a ver cómo estas leyes ayudaban a Israel a poner el decálogo en práctica en la vida cotidiana. Bueno, aquí Dios está explicándoles cómo no pecar, cómo no quebrantar. Por ejemplo, el verso 3, donde nos explica el mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Ok? El primer mandamiento. No tener dioses ajenos delante de mí. O sea, cualquier forma, hermanos, de adoración no establecida por Dios mismo era entonces quebrantar ese mandamiento, ya que es adorar a Dios de una forma que Él no instituyó. Y si hacemos eso, no, la iglesia no va a ser bendecida. Más bien está en rebeldía con Dios, aunque piense que adora a un Dios, al Dios verdadero, ¿verdad? Si no se adora a Dios de manera fiel y verdadera, se está adorando a un ídolo. Yo a veces suelo decir los domingos, hoy es el día que la mayoría de cristianos, por ignorancia, más pecan porque se congregan para lo peor. Se congregan para adorar a Dios de una forma que Él no mandó. Porque se tienen un ídolo. Es un Dios falso, ¿verdad? El que adoran. Entonces hay que tener cuidado porque aunque una iglesia esté llena de gente y parezca que tiene mucho poder económico y tiene instalaciones bellísimas y sus parqueos y gente adinerada llega ahí y, y está creciendo y hace hasta obras de caridad en el pueblo y hasta en otros países, eso no quiere decir que sea una iglesia en la cual Dios bendice, ¿ok? Porque cualquier iglesia podría hacer eso con esfuerzo humano, ¿verdad? Hay iglesias que se rumora que están siendo eh, sostenidas incluso por narcos o están involucradas sus líderes con aspectos de lavado de dinero. En Costa Rica hubo una, en una ciudad que se llama San Carlos, lamentablemente, y eso sale en las noticias, hubo una que la iglesia, sin darse cuenta, su líder estaba involucrado en ese tipo de delitos. 40 años después, en Deuteronomio 4:15, así interpreta Moisés lo que está pasando. Ahí va a decir, lo pueden anotar, guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego. Deuteronomio 4:15. ¿Qué es lo que está apuntando Moisés? Moisés está apuntando al corazón. Guarden las almas, sus almas. Como dijo el hermano Juan Calvino, el corazón del hombre es una máquina, ¿verdad? Es una fábrica de ídolos, ¿verdad? Y Moisés dice, no vieron a Dios. Ustedes no lo vieron, ¿ok? Entonces, como no vieron ninguna forma, no se corrompan haciendo formas ni imágenes, ¿ok? Nuevamente, la ausencia de una forma visible es intencional. Dios no se manifestó con ninguna forma. Dios habló, ¿ok? Lo importante era su palabra, su voz basta. Su pueblo no necesitaba fabricar una imagen para contemplar lo que él había revelado. Su santa palabra basta. Por eso el lema de nosotros, sola escritura.
En otras palabras, hermanos, hasta acá y aplicándolo a la iglesia en general, la iglesia moderna, toda discusión moderna sobre el culto se resume en una sola pregunta. ¿Debe la iglesia preguntarse qué desea Dios que hagamos? ¿O preguntarse qué nos parece útil a nosotros? La última pregunta, la usa las personas que abrazan el principio normativo de la adoración. La primera pregunta es la que hacemos los que abrazamos el principio de regulativo de la adoración. ¿Qué desea Dios? ¿Cómo quiere Dios que lo adoremos? Nosotros no debemos preguntarnos qué nos parece útil a nosotros, para crecer, para que aumenten las ofrendas, para impactar más la sociedad. Esa no es la pregunta es ¿qué desea Dios? ¿Ok? Pero sigamos en nuestro texto, porque una vez establecido que el Dios trascendente habló desde el cielo y que Israel fue testigo directo de esa revelación, la consecuencia va a ser inevitable. Si Dios ya ha reservado o revelado cómo Él quiso revelarse, ¿verdad? Si Dios ya se ha revelado como Él quiso revelarse, el hombre no tiene derecho a inventar otra forma de representarlo ni otra forma de adorarlo. Ese es exactamente el argumento del verso 23. Jehová pasa de la revelación a la prohibición de toda fabricación religiosa y allí por primera vez tenemos de manera explícita el principio regulador de la adoración. Leámoslo otra vez, verso 23. No os hagáis dioses de plata ni dioses de oro para ponerlos junto a mí. La idea es no fabriquen imágenes para colocar junto a mi presencia. No intenten materializar mi gloria. Y eso vuelve a armonizar con lo que leímos de Deuteronomio 4. No visteis forma alguna, dijo Moisés en el verso 15. ¿Ok? Entonces, precisamente porque no vieron ninguna forma, no fabriquen ninguna. No se inventen, no caigan en el pecado de Caín, de Adad y Abiud, ¿verdad? Etcétera. De hecho, esa frase junto a mí, algunos rabinos entendían que incluso si el ídolo pretendía representar a Jehová, seguía siendo idolatría. ¿Ok? Y es interesante porque en Éxodo 32 ustedes recordarán que es cuando lamentablemente el pueblo se desespera, Moisés tarda, según ellos, y le ruegan y persuaden a Aarón de que les haga una representación de Dios. Entonces, Aarón moldea el becerro de oro. Cuando lo presenta al pueblo, Aarón no dice, hey, este es Baal, ¿verdad? Lo que él va a decir es, mañana será fiesta para Jehová, ¿verdad? Entonces es interesante porque ellos no estaban abandonando completamente a Jehová, pretendían adorarlo, eso sí, mediante una imagen. Y eso es precisamente lo que Dios condena. ¿Ok? Eso es precisamente lo que Dios condena. En el capítulo 22 de nuestra confesión de fe, párrafo 1, nosotros leemos esto. La luz de la naturaleza muestra que hay un Dios que tiene señorío y soberanía sobre todo. Eso lo vimos en los capítulos 1, 2 y hasta el 5 de la confesión. Es justo, bueno y hace bien a todos, y que por lo tanto debe ser temido, amado, alabado, invocado, creído y servido con toda alma, con todo el corazón y con todas las fuerzas. Pero el modo aceptable de adorar al verdadero Dios fue instituido por Él mismo y está de tal manera limitado por su propia voluntad revelada que no se debe adorar a Dios conforme a las imaginaciones e invenciones de los hombres o a las sugerencias de Satanás, ni bajo ninguna representación visible, ni en ningún otro modo no prescrito en las santas palabras. Ese es el principio regulador de la adoración. ¿Ya? La pregunta nunca ha sido únicamente ¿quién recibe nuestra adoración? La pregunta también es cómo desea él recibirla. Hermanos, es que eso es lo que le hace falta mucho a las iglesias hoy en día, preguntarse eso y volver a la escritura para reformar el culto público y complacer a Dios y no al hombre.
Reitero, ¿qué hace el principio regulador? Se pregunta, ¿qué ordenó Dios? Todo lo que Dios ordenó puede hacerse. Lo que no ordenó no pertenece al culto, punto. El principio normativo va a decir lo que no prohibió Dios. Entonces, todo aquello que no esté prohibido explícitamente puede introducirse. ¿Cuál de los dos principios agradan al Señor? Yo creo que el primero. ¿Qué ordenó Dios? Y lo que Dios no ha ordenado, no lo vamos a hacer, ¿verdad? Es como aquel que dice, Jay, yo fumo marihuana. Y su excusa puede ser, no hay ningún texto explícito que me prohíba fumar marihuana, entonces no es pecado. Pero el que el texto no diga, o la Biblia no diga que no fume marihuana, no quiere decir que Dios lo esté prohibiendo. ¿Ok? El principio regulador de la adoración hace ese tipo de análisis. No fumando eso, pero sí con otras cosas. ¿Verdad? Hay iglesias que dentro del culto público deben analizarse y cuestionarse. Y ir punto por punto por todo el programa de principio a fin y preguntarse, ¿qué estamos haciendo que está establecido en la Biblia y qué estamos haciendo que no está establecido en la Biblia? Y si no lo está, ¿será mejor quitarlo? Si queremos que nuestra iglesia sea bendecida por Dios, si queremos llegar y que Dios esté complacido con la adoración que se llevó a cabo ese día, que haya valido la pena levantarse temprano, correr, estar ahí con calor o sin calor, con lluvia, habrá valido la pena, ¿verdad? Yo creo que es de meditar y de cuidar el culto público. Si queremos ser una iglesia que Dios realmente bendice, ¿ya? Entonces, dejemos que el texto nos siga hablando. Y después de haber dicho Dios cómo no deben adorarlo, ahora va a proceder a enseñarnos cómo sí debemos adorar. Versos del 24 al 25. Me harás un altar de tierra y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas, en todo lugar donde yo haga que se recuerde mi nombre. Vendré a ti y te bendeciré. Ese es el punto del sermón de hoy, ¿verdad? Queremos eso, que Dios venga y nos bendiga. Bueno, ahorita vamos a desgranar esto. Y si me haces un altar de piedras, no la labres de cantería, porque si alzas tus herramientas sobre él, lo profanarás. El altar de tierra harás para mí. ¿Por qué un altar de tierra? Eh, es una pregunta interesante y requiere irnos, que nos vayamos al contexto histórico para encontrar respuestas, ¿verdad? A lo cultural. Porque cualquiera puede decir, pero ¿por qué de tierra? ¿Por qué no de oro, de mármol? ¿Por qué no de granito? Una de las cosas es que Dios quería sencillez. Egipto, hermanos, tenía enormes templos. Los cananeos levantaban altares monumentales, enormes esculturas, piedras talladas con relieves, con imágenes, etc. Pero Dios les dice a ellos de tierra. Punto. No podía ser de otra forma. No podía ser adornados ni cosas extravagantes. Y estudiando el texto me encontré algo de un italiano, un judío, Umberto Casuto. ¿Ok? Él es muy consultado o fue muy consultado por hermanos teólogos muy buenos, aunque él no es cristiano, pero sí un judío italiano y un erudito muy bueno. Y él tiene 3 puntos en cuanto al altar de tierra. Y su argumento puede resumirse así. Número uno, el altar no debía convertirse en una obra de arte, ¿verdad? Las religiones cananeas y egipcias construían altares de piedra tallada, metales preciosos y esculturas. Israel debía evitar que el altar mismo atrajera la atención o se convirtiera en un objeto de veneración. Entonces, vea qué importante esto, hermanos, porque nos invita a reflexionar que muchas veces el traer o hacer de la iglesia algo muy llamativo o del púlpito y todo lo que la gente ve hacia el frente,
hay que tener cuidado porque muchas veces pueden haber cosas que distraigan, ¿verdad? Dios está diciendo de tierra. No precisamente lo que es muy elaborado y muy sofisticado, muy tecnológico, va a ser de bendición. No estamos satanizando esas cosas, pero hay que tener cuidado. A veces lo sencillo es lo mejor. Bueno, sigue diciendo este italiano judío Humberto Casuto. Número 2, el énfasis estaba en el sacrificio, no en la arquitectura. Dios acababa de prohibir la fabricación de imágenes, como lo vimos. Inmediatamente después va a ordenar un altar extremadamente sencillo. O sea, la secuencia enseña que el culto verdadero no depende del esplendor material. ¿Ok? Y en tercer lugar, el altar debía conservar los materiales tal como Dios los creó. Si se usaban piedras, debían permanecer sin labrar. ¿Por qué? Porque el trabajo artístico humano podía introducir elementos asociados al paganismo y desviar la atención hacia la habilidad del hombre. Imagínense en altares sofisticados, bien labrados, y quién fue, qué artista, cómo lo hizo y quién es, qué altar más lindo. Volvemos al punto 2, el énfasis era el sacrificio. Hermanos, el énfasis en el culto público es el sacrificio, el holocausto de Cristo. Él es el centro de adoración, no el altar como tal, o no el hombre que preside, o no el hombre que predica, o no los que cantan, etcétera. El centro debe apuntar a Cristo. Por eso a veces lo sencillo es mejor, aunque no somos enemigos de la tecnología y de instalaciones aptas y bonitas. Eso es bueno, pero hay que tener cuidado de que siempre el centro, toda la adoración, todo enfoque, toda dirección sea nuestro Dios trino, no a otras cosas. Ese es el punto, ¿verdad? Esa es la dirección. No es para satisfacer al adorador, ese es el punto. El culto no es para satisfacer a las personas. No es que alguien venga, a nosotros nos ha pasado, hermanos, que han llegado personas y dicen, hermanos, me encanta la predicación, ustedes tienen en alta estima la predicación, explican bien la palabra, buena exégesis, buena hermenéutica, qué lindas aplicaciones, qué lindo como ven a Cristo, eh, qué lindo todo, pero no me gusta la adoración. Su adoración parece apagada. Esos himnos son muy viejos. Hermanos, así nos han dicho y se van y no vuelven. Todo por los himnos y cuando no son los himnos es el día del Señor. Esos son como los dos puntos. Y el tercero también es que tenemos a los niños en el culto. Nosotros no los quitamos del culto porque a lo largo de la escritura no vemos eso en los cultos públicos. Vemos a los niños en el culto público. Luego hay un tiempo para la escuela dominical, pero eso no es el culto público. Eso es un tiempo de discipulado. Si queremos que las personas sean salvas y nuestros hijos sean salvos, ¿cómo los vamos a quitar de la predicación? Deben escuchar la predicación, tienen que escuchar la predicación, aguantar y acostumbrarse a la predicación, aunque esta dure una hora o más. Y si queremos que sean salvos, enseñarles poco a poco que tienen que prestar atención porque les interesa su alma. Ese es otro punto, ¿verdad? Aunque esto es según la iglesia, como esto no es, esto es algo que la iglesia, guiada por el pastor, decide, que es el tiempo de la predicación, ¿verdad? Dios no va a juzgar para bien o para mal una iglesia que sus predicaciones sean de media hora o de una hora. A ninguna de las dos. Lo principal es el contenido, ¿verdad? Nosotros preferimos una hora y el pastor y yo desearíamos tres porque a veces no nos alcanza. Pero eso lo determina la iglesia y esos son puntos de flexibilidad que están dentro del sistema del principio regulativo. Igual la hora de reunión. Dios dice es el domingo, pero ustedes pongan la hora, ¿sí? Pero el punto es que la frase importante es harás para mí, ¿verdad? En el verso 24, leámoslo otra vez. Me harás un altar de tierra y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, y tus ovejas y tus dañados, con todo lugar donde yo haga que se reúna ahí mi nombre. Harás un altar.
eh, en algunas versiones dice harás para mí, ¿cierto? Eso es lo importante, me harás o harás para mí, me harás. O sea, la adoración es para Él. Ese es el punto. Y muchas personas cuando se van, por esas razones que dije anteriormente, la respuesta más sabia es que, mira, fulanito, aquí venimos a adorar a Dios y creemos que así debemos adorarlo. Si usted piensa diferente, muéstrenos con la escritura y con mucho gusto cambiaremos. Pero quiero que entienda algo, la adoración es para Dios, no es para usted. Que no te gustan los himnos, bueno, es que nos fueron escritos para agradarle a usted. No te gusta que prediquemos una hora, es que no predicamos para usted. Queremos ir al texto, queremos explicar el texto, queremos a, apoyar y explicar bien a Cristo en el texto y en nuestro caso, media hora no alcanza. Así que no hacemos eso por usted ni para complacerlo a usted. Oramos y queremos que usted comprenda esto. Permítanos llevarle a un discipulado para que usted vea todo el espectro de esta belleza doctrinal y luego tome una decisión y descanse y confíe en que esto es lo bíblico. Y si queremos que Dios bendiga el esfuerzo y la estadía de nosotros en ese culto, tenemos que asegurarnos que el culto le agrada a Dios. Él es el que bendice, ¿verdad? A nosotros. Por lo tanto, nos interesa que a Él le agrade, no a usted. Que me voy. Dios te bendiga. Hay un abanico de iglesias allá afuera donde usted va a encontrar el culto que más le guste a usted. Pero preocúpese si es un culto que le agrada a Dios, porque le puede gustar mucho. 2 horas de música, media hora de predicación con escaso contenido exegético y hermenéutico sano. Tal vez nunca escuchen a Cristo, pero qué lindo toca la banda, qué lindo canta aquel. Salí emocionado, con éxtasis, con adrenalina, pero realmente Dios no está ahí. Entonces, una vez que Dios les dice a ellos cómo debe ser el altar, les va a decir los sacrificios. ¿Verdad? Y solo ordena dos holocaustos. El holocausto era la ofrenda que se quemaba todo, era todo el animal consumido y subía hacia Dios. La palabra holocausto en el verbo hebreo quiere decir eso, como subir, consumir, pero también representaba consagración completa y expiación. El holocausto era para expiación por el pecado y era todo, todo consumido. Una vez que se hacían holocaustos, también se podían presentar ofrendas de paz. La palabra paz viene de shalom y tiene que ver con reconciliación. Una vez que hay expiación, hay reconciliación. Y como hay reconciliación, hay comunión. Y por eso la ofrenda de paz se distingue del holocausto porque en la ofrenda de paz se podía comer de esa ofrenda. ¿Ok? Se podía comer. Esto, y es lindísimo, hermanos. Primero expiación y luego comunión. Primero reconciliación y luego hay una mesa compartida. La ofrenda de paz, la persona podía comer de esa ofrenda. ¿Ven? Entonces, los israelitas no podían presentar cualquier sacrificio, ni tampoco podían llevar cualquier ofrenda. Dios les dice específicamente tus ovejas y tus vacas. Ahora, ¿por qué mencionarlas? Porque representan los bienes más valiosos del israelita. Una ofrenda de una vaca hasta hoy en día sigue siendo valioso. Para ellos también, ¿verdad? Entonces, a manera rápida, eh, nunca me dijeron el tiempo, pero yo sé que de repente es una hora, ¿verdad? Pero manera rápida, cuando les invito a ver en sus casas, luego con tiempo, 2 Samuel 24, porque en ese capítulo David peca gravemente contra Dios porque confía en que pone su confianza en su ejército. Entonces manda el censo, ¿verdad? Para ver con qué cuenta él, que cuántos soldados y todo esto, y la población y todo esto. Pero es confrontado, ¿verdad? Y él sabe que peca. Entonces en el verso 24, Dios le ordena por medio del profeta a ir a adorarlo, ¿verdad? A ir a adorarlo. Y 24, segunda de Samuel 24. En el verso 24 el rey dijo a Arauna, con mucho gusto, el rey dijo a Arauna, ¿ok? ¿Por qué? Porque Arauna era el dueño de una era y Arauna le dice al rey, ¿por qué vienes a mí? Y todo esto, pues el profeta le dijo a David
que era ahí donde tenía que ir a hacer la ofrenda, el holocausto y la ofrenda de paz. Y Arauna quiere darle a David todo de gratis y le dice a él, no, no, yo te doy todo para que hagas tus ofrendas y tus holocaustos. Pero David le dice a él en el verso 24, el rey dijo a Arauna, no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Y compró la era y los bueyes y los 50 ciclos de plata. ¿Verdad? Ese es el contexto. Arauna quiso regalarle todo eso, la era, los bueyes, la leña, todo lo necesario para el sacrificio, pero David se niega. ¿Por qué? Bueno, él entendía que la adoración verdadera implica un costo para el adorador. Si el sacrificio no le costaba nada, dejaba de expresar el valor que Dios merece. Por eso es importante nosotros, hermanos, a Dios no se puede adorar con las manos vacías. Es necesario que nosotros también no solamente llevemos un corazón que quiere cantarle, que quiere escuchar su palabra, ¿verdad? Qué lindo el pastor se trasnochó, se quemó las pestañas, está cansado el domingo porque quiere venir y adorar a Dios presentando un sermón lo más bíblico posible. Y las ovejas sentadas, gloria a Dios por eso, pero muchas veces ellas no adoran también ofrendando. Ahora, muchas personas agarran este texto de Samuel 24 para decirle a las otras personas, si no duele económicamente, Dios no te acepta esa ofrenda. O mientras más sacrificio material hagas, más agradas a Dios. Eso es Evangelio de la Prosperidad y eso no es ese no es el punto principal de ese texto. El punto principal es que David ya estaba arrepentido por su pecado. Él ya estaba arrepentido y buscaba honrar a Dios con sinceridad. ¿Ok? Entonces él, en su negativa de aceptar el regalo, reflejaba que él quería representar una ofrenda que no expresara un compromiso personal. Él no quería presentar una ofrenda que no expresara un compromiso personal. Por eso cuando nos unimos a una iglesia local, nosotros tenemos, cuando alguien quiere estar, y por eso es tan importante la membresía, porque hay un pacto de compromiso para con esa iglesia local, y ese pacto incluye que yo voy a apoyar la obra con mis ofrendas, ¿verdad? Y es que, hermanos, eso se ve en muchas iglesias, qué lindo es nada más llegar y salir, qué lindo, qué buen culto, sentir la presencia de Dios, hermano, gloria a Dios por su predicación, te estás esforzando, estás mejorando, hermano, sigue así, y, y sí, amén, gloria a Dios. Pero hay que pagar el local, pero hay que pagar la luz, el agua, hermanos, y el pastor. Una iglesia que va creciendo y es agradecida con Dios y por la sana doctrina que los pastores se están esforzando por llevar. Una iglesia quiere que esos pastores trabajen más en la predicación, trabajen más tiempo en orar por ellos mismos, porque el pastor tiene que dar cuenta por las ovejas. Pero, ¿cómo lo vamos a hacer si también tenemos que ir a trabajar en lo secular y ver cómo sostenemos nuestras propias casas, incluso también cómo nos esforzamos para también salir con los gastos de local? ¿Me explico, hermanos? Entonces, cada ciudad tiene sus retos, cada iglesia tiene sus retos, estamos en contextos diferentes, la economía es diferente, pero yo de algo estoy seguro, hermanos, que debemos llegar el domingo con una ofrenda, conforme a Dios nos ha prosperado. El pastor Diego predicó Marcos y nunca se me olvida que cuando habló de la viuda que dio todo, el hermano dijo, aún los pobres pueden dar, no hay excusa para no dar, ¿verdad? La viuda lo dio todo. Y es que eso es un acto de adoración. Una iglesia que Dios bendice es personas que llegan desprendidas y valoran que hay un esfuerzo detrás, que hay un local que pagar, que hay gastos. Todo eso es adoración. Y, y a la carne no le gusta llegar a adorar con una ofrenda, ¿verdad? A la carne le puede gustar lo demás, pero esa parte cuesta, en Latinoamérica cuesta. Los hermanos estadounidenses de antaño eran más desprendidos y por eso hubo tanta evangelismo hacia Latinoamérica por parte de los hermanos americanos. ¿Por qué? Porque entendían la bendición de ofrendar y entendían que la obra se hace con las ofrendas. Lamentablemente trajeron el evangelio arminiano, ¿verdad? Pero entendieron eso. Entonces, muchas veces las iglesias no crecemos en el sentido de plantar otras iglesias
porque la parte económica está débil. Hermano, hermana, ore y desee, anhele que los pastores estén a tiempo completo y hasta los diáconos en algún momento puedan tener un diácono a tiempo completo, porque todo eso va a bendecir al pastor. Lo vamos a ver luego la importancia de los diáconos. Un buen diácono va a hacer que el pastor descanse más en el sentido de que no se ocupen cosas que vayan a trazar la bendición y la prosperidad de la palabra y la oración. ¿Ve? Y es que eso pasa. En Costa Rica, hermanos, hay muchas personas que buscan iglesias que les faciliten a ellos la comodidad. Ellos buscan una iglesia que les quede a pocas calles de su casa, la iglesia que no pida ofrendas, que no pida diezmos, iglesias que no se metan con su vida ni su testimonio público, ojalá que tenga un parqueo amplio, ¿verdad? Es un cristianismo conveniente y sin sacrificio. La adoración, hermanos, siempre requiere algún grado de sacrificio. Levantarnos temprano, un día que el resto del mundo está durmiendo, ¿verdad? Apartar de nuestros ingresos cierto porcentaje según Dios nos haya prosperado para ir y con gozo, porque Dios ama al dador alegre, adorar a Dios con eso, para traer a la iglesia esas ofrendas como un acto de adoración, ¿verdad? Dios nos dé, hermanos, un espíritu de agradecimiento y andemos en las obras que Él preparó de antemano para que andemos en ellas. Una de las frases más importantes del texto, hermanos, es que es el corazón tal vez del texto y el corazón de la predicación también. La encontramos en el verso 20, eh, 24 al final, porque él después de haber dicho con qué llevar, cuáles sacrificios llevar, ¿verdad? Ovejas y tus vacas, pero noten lo que sigue diciendo el verso 24 al final. En todo lugar donde yo haga que se recuerde mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Eso es lo que queremos cada domingo, que Él venga y nos bendiga, ¿verdad? Ya somos benditos en Cristo, amén. Ya estamos sentados en lugares celestiales. En Cristo estamos enriquecidos. Pero ciertamente, si nos apartamos de la palabra de Dios, Cristo ya no estará con nosotros en el culto, sino que podría estar a la puerta, como le dijo en Apocalipsis capítulo 3 a la iglesia de la Odisea, yo estoy a la puerta y llamo. O sea, ellos estaban celebrando sus cultos, aún teniendo la cena del Señor, pero Dios dice, Cristo les dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él. Podían celebrar la cena, pero si Cristo no era adorado y seguido y amado, reverenciado según su palabra, él estaba afuera. Hay iglesias que no lo saben, pero Cristo está diciéndoles lo mismo. Yo estoy a la puerta y llamo, yo no estoy allá adentro. Ustedes hablan de mí, pero yo ahí no estoy. Me han sacado porque están adorando a Dios conforme a su imaginación. Y note que Él dice donde yo haga recordar mi nombre, ¿verdad? Muchas personas dicen que Dios puede ser adorado donde sea. Hay un texto en Mateo 18 que hay gente que cita, ay, somos poquitos, pero donde haya dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estaré yo, dijo Jesús, y la gente, amén, amén. Y citan Mateo 18. Pero resulta que en Mateo 18, Cristo les está enseñando a ellos el proceso de disciplina cuando un hermano peca. Y entonces les dice que cuando dos o más, o sea, cuando ese pecado está siendo confrontado en lo personal con dos testigos, cuando él dice, cuando dos o más ya se están reuniendo dos o más para tratar con ese pecador que no se quiere arrepentir y para traerlo al arrepentimiento y restaurarlo, cuando dos o más estén reunidos en mi nombre, ahí estaré yo. Jesús está prometiendo una presencia especial, por decirlo así, cuando hay un caso de disciplina y hay un proceso de restauración. El mismo Cristo promete estar ahí. Entonces, esa no es una promesa, perdón, para que en donde sea que la gente se reúna, porque hay dos o tres reunidos en el nombre de Cristo, ahí va a estar Cristo, no precisamente. Reitero, Apocalipsis 3 enseña eso. Cristo estaba a la puerta. Habían más de uno o dos reunidos en su nombre, pero Él no estaba ahí, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con ciertos textos que pareciera que Jesús promete su presencia por simplemente haber dos o tres reunidos en su nombre. No es en cualquier lugar. Es donde yo haga recordar mi nombre. El sujeto es Dios, no Israel, de hecho. Él determina los lugares, no el pueblo. No toda iglesia que tenga un rótulo cristiano enorme, precisamente está Dios ahí.
¿verdad? Y es que el nombre de Él es importante, porque el nombre representa su presencia, la autoridad y el carácter de Él. La gloria de Dios se ve reflejada en los nombres de Dios. Cuando Dios hace habitar su nombre, está manifestando especialmente su presencia, ¿verdad? Más adelante, ese lugar va a ser el tabernáculo, pero en donde se construyó el tabernáculo y se adora a Dios, ahí va a ser luego el templo en Jerusalén, y ahí Dios va a hacer recordar su nombre. Luego, Él se va a tabernaculizar en Cristo, donde es el nombre sobre todo nombre, en el cual los hombres pueden ser salvos. Entonces, descuidar la adoración también tiene que ver con honrar el nombre de Dios, es también quebrantar el tercer mandamiento, ¿verdad? De hecho, en ese texto de segunda de Samuel, capítulo 24, Dios, por medio del profeta, le dijo a David dónde adorar. Y era en la era de Arauna. Ahí era donde se iba a construir el templo. Era en Jerusalén. Es ahí donde David tenía que ir a adorar, ¿verdad? Ahí va a edificar el altar, donde Dios le dijo que lo hiciera, ¿verdad? Y luego a unos cerca de ahí estaba el Gólgota, donde el mismo Cristo iba a ser sacrificado. En el altar del sacrificio, donde Dios quiso que Él fuese sacrificado en la cruz. Cristo es el sacrificio, hermanos. Cristo es el que detiene la ira. Cristo es nuestro holocausto. Cristo es la ofrenda de paz. Porque Él se ofreció como un holocausto, nosotros ahora podemos también tener comunión con Dios y celebrar la comunión con Dios porque Él es el sacrificio, Él es el altar, Él es el que detiene la ira de Dios como la detuvo con el pueblo de Israel en 2 Samuel 24, porque una vez que David hace el sacrificio, la ira de Dios se detiene con el pueblo porque había traído una peste al pueblo y se detuvo. Entonces, ¿qué obtuvo David por haber adorado a Dios en el lugar que Dios quiso, con el sacrificio que Dios quiso, arrepentido de su pecado? Bueno, la ira de Dios se detuvo y vino la bendición. ¿Por qué? Porque adoró a Dios como Dios lo quiso, en el lugar que Él dijo, con la ofrenda que Él dijo y conforme a lo que Dios estableció, con un corazón contrito y humillado. Entonces vino la bendición. Es un ejemplo, hermanos, bellísimo de lo que estamos viendo. ¿Quiénes deben adorar a Dios en el culto público? Los redimidos, conforme a lo que Dios instituyó en su palabra. Y entonces Dios viene y nos bendice. En Apocalipsis eso es prometido. Jesús dice que Él se pasea por las iglesias, ¿verdad? Y si alguna iglesia se aparta de Él, Él quita su candelero, o sea, la cierra, ¿verdad? Lo que Dios aceptó fue la ofrenda y la obediencia, perdón, la obediencia de David, ¿verdad? Y el sacrificio sustitutivo establecido por Él mismo. Ese es el principio regulador. No es cualquier sacrificio, no es en cualquier lugar, no es en cualquier altar, el que Dios es en el que Dios ha determinado, porque es ahí donde dice, Dios vendré a ti. Esa es la promesa que nosotros queremos, esa es la iglesia que Dios bendice, la que adora a Dios conforme a lo que Él establece, ¿verdad? No dice ustedes me harán venir, dice yo vendré y te bendeciré, ¿verdad? El paganismo dice lo contrario, hagamos rituales para subir a Dios, pero Dios dice, no, yo voy a venir, pero no solamente eso, dice, y te bendeciré. Y ese es donde desemboca, esa es la meta suprema de nosotros al guardar la adoración, la bendición de Dios, ¿verdad? Dios no es que sea un Dios caprichoso, que está poniendo reglas arbitrarias, está enseñando el camino a la bendición, porque Dios nos ama, iglesia. Dios te ama, iglesia. Y Dios quiere bendecirnos, pero Él quiere que lo adoremos como Él lo establece en su palabra. Entonces, la obediencia al culto ordenado conduce a esa comunión con Dios. Cuando celebramos la cena, qué lindo sentir y saber que Dios está ahí, ¿verdad? Saber que Dios está ahí. Eh, la escritura, hermanos, nunca promete su presencia de bendición allí donde los hombres sustituyen sus mandamientos por sus propias invenciones. La gente que inventa cómo adorar a Dios y dicen aquí está la bendición, no precisamente ahí está la bendición de Dios. Porque la promesa de Éxodo, aquí 20:24, está ligada a la adoración que Dios mismo prescribe.
Cuanto más se aparta una iglesia entonces de la adoración regulada por la palabra, menos fundamento bíblico tiene para asegurar que disfruta de esa presencia aprobatoria de Dios. No es el hombre quien hace santo un lugar porque allí diga y pronuncie el nombre de Cristo. Es Dios quien santifica un lugar cuando su palabra gobierna la adoración. El Señor no ha prometido bendecir toda reunión que lleve el nombre de cristiana. Ha prometido manifestar su presencia donde su nombre es honrado conforme a su voluntad revelada. Juan Calvino dijo, Dios no prescribe un altar sencillo porque desprecie la belleza de ese altar, sino porque desea preservar a su pueblo de la superstición. Cuando los hombres ponen su confianza en los elementos visibles del culto, pronto olvidan aquel para quien el culto fue instituido. Y eso es lo que pasa hoy en día. Ese es el principio normativo. Ponen el énfasis en otras cosas y no en Dios. Y se apartan de Dios. Y esas iglesias se llenan, crecen como una espuma, pero no sé si es Dios quien las está llenando. Creo que no. ¿Ok? Entonces, lo que hemos visto en el texto es estos movimientos. Dios habló desde el cielo, verso 22. Les dice al pueblo, no fabriquen dioses ni imágenes. Verso 24, Dios prescribe el altar y promete esa bendición. Pero en el 25 nos va a hablar nos habla de, perdón, el 25 de no corromper el altar con la obra de las manos. Pero ahora veamos una regulación final. Ni siquiera el adorador debe introducir orgullo o indecencia en la presencia de Dios, porque Dios también regula la actitud del adorador. Es el último encabezado, verso 26. Tampoco subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez no se descubra junto a él. Y aquí vemos también, nos ayuda a entender este texto la cultura, porque en los altares paganos de ese tiempo, los sacerdotes subían, eran altares con escalones, porque el ser humano siempre ha querido subir y acercarse a Dios, ¿verdad? Lo vemos en la Torre de Babel, pero Dios no quería eso. Las ropas sacerdotales aún no estaban instituidas, ellos no tenían la ropa interior sacerdotal ni nada, pero Dios no quiere eso, ¿ok? No quería que el sacerdote subiera muchos escalones, que nadie viera su desnudez, eso iba a ser indigno. La desnudez ya era vergüenza desde Génesis, cuando Caín y Abel pecan, ellos se ven desnudos y ya eso trae vergüenza, ¿verdad? Eh, con Noé, creo que es uno de los hijos, se me va el nombre, Canaán, eh, ¿verdad? Ve su desnudez y es maldecido, ya eso es vergüenza, es vergonzoso. Dios no quería nada de eso en su altar, ¿verdad? Y esos altares, como les decía, eran así los de los paganos. El del pueblo iba a ser totalmente diferente. Dios estaba rompiendo ese paradigma de la adoración, ¿verdad? Dios no quería que el hombre subiera, él quería descender. En Éxodo, ese es el punto. Dios descendió para hacer libre al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Dios desciende en el monte Sinaí para entregar el pacto y al final Dios va a descender en el tabernáculo a morar con su pueblo. Dios es siempre descendiendo. Dios no quiere que el hombre ascienda. Él viene al hombre, ¿verdad? Ese es el punto. Eh, la salvación siempre es así, es Dios descendiendo, no el hombre yendo a Dios, es Dios viniendo al hombre. Muy bien. Entonces, es el principio regulador otra vez. Repasemos el progreso del principio regulador de la adoración. No hay que inventar dioses, ni imágenes, ni altares. De hecho, los reformadores, cuando la escritura es impresa y sale a la luz y se da este avivamiento en la reforma en el siglo XVII, ellos no solamente nos trajeron la justificación por la fe, ellos regularon el culto público. ¿Y qué hacen ellos? Quitan el altar que tenían los católicos romanos. En el centro tenían el altar donde sacrificaban, según ellos, a Jesús otra vez. Ellos quitan el altar, quitan las imágenes, quitan todo ese tipo de cosas, ponen un púlpito en el centro y abren la Biblia. Reformaron el culto público, ¿verdad? Dios está diciendo otra vez, no inventen dioses, ni imágenes, ni altares, ni traigan materiales raros, no inventen ninguna arquitectura rara, ni siquiera inventen la manera de subir. El acceso a Dios estaba regulado.
Nosotros accedemos a Dios por medio de Cristo. Él es nuestro acceso. Él es la escalera al cielo, ¿verdad? Ese es Cristo, nuestro Señor, y por Él tenemos el acceso. Debemos accesarlo, eso sí, en santidad, ¿verdad? Nunca en nuestros propios términos. La ventaja a nosotros es que no estamos desnudos, hermano. Nosotros estamos vestidos de Cristo. Por eso, de hecho, Apocalipsis, en Apocalipsis 3:18, Jesús le dice a la Odisea, te aconsejo que de mí compres vestiduras blancas para vestirte, que no descubra la vergüenza de tu desnudez. ¿Por qué? Porque ellos se habían alejado del verdadero espíritu de la adoración. De hecho, esta iglesia era una iglesia rica, que decía, yo no tengo necesidad de nada. Se habían vuelto autodependientes, se habían llenado de orgullo y prepotencia. Y todo eso estaba estorbando a la presencia y la bendición de Dios, aunque ellos se creían ricos. Pero Él está diciendo, vistas en de Cristo otra vez, tapen la vergüenza de su pecado, ¿verdad? Entonces, ante Dios debemos ah, santificarnos, hermanos. En Cristo ya somos santos, pero estamos en una santidad progresiva y tenemos que esforzarnos por ser cada vez más santos. Pero gracias a Dios porque estamos vestidos de Cristo, ¿verdad? Entonces, terminando, hermanos, todo esto va desembocando en que Dios desciende, Dios quiere descender, el hombre no asciende, Dios establece ese camino por el cual Él quiere bendecirlo y el hombre recibe eso por fe y obediencia, ¿verdad? Otra vez, concluyendo, toda esta perícopa constituye una bellísima unidad. Primero Dios revela su voluntad, verso 22. Dios prohíbe toda invención humana en el culto público, verso 23. Dios prescribe el altar y el sacrificio, verso 24 y 25. Y en el verso 26 Dios regula incluso el acceso del adorador. ¿Ok? Aplicaciones finales, hermanos. Como Moisés le mostró al pueblo cómo adorar a Dios, Jesús vino a mostrarnos cómo adorar a Dios en el nuevo pacto. ¿Cómo quiere Jesús que lo adoremos en espíritu y en verdad? Nadie que no haya nacido nuevo puede adorar a Dios en espíritu. Necesitas nacer de nuevo. ¿Cómo? Viniendo a Cristo en arrepentimiento y fe, reconociendo que has vivido la vida sin Cristo, sin esperanza, siendo tu propio Dios, tu propio adorador, adorando otras cosas, ídolos modernos, pero no al Dios verdadero. Solo por medio de ese nacimiento, clamando a Dios por misericordia en Cristo, es que el hombre, si Dios le concede el nuevo nacimiento, por la fe en Cristo, puede llegar a tenerlo. Y entonces empezar a conocer la verdad. Dios busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad, no en mentira. Por eso el principio normativo conduce cada vez a la mentira. Dios no quiere ese tipo de adoradores. No es que me gustó el culto, no. Es, ¿le agradó a Dios o no? Esa es la pregunta. Porque el culto le pertenece a Dios, no nos pertenece a los pastores, ni a los músicos, ni a la cultura, ni a ninguna tradición, es a Dios. Nuevamente Romanos 12:1. Así que hermanos, os exhorto por la misericordia de Dios a que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio de adoración espiritual. O sea, toda la vida, hermanos, es adoración a Dios. Por eso el culto del domingo no puede ser un espectáculo como se ha vuelto popular en las iglesias que más influencian esta sociedad por medio de las redes sociales. No, el culto es la expresión congregacional de una vida rendida a Dios en su palabra. Y finalmente, sí quiero que vayan a Hebreos 13, por favor. Vamos ahí a Hebreos 13. Y vayamos al verso 10. Porque la adoración, hermanos, siempre tiene que ser cristocéntrica. Dice el verso 10 de Hebreos 13. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. El autor de Hebreos está siempre diciéndole a los destinatarios que eran judíos, abandonen los altares viejos, porque ellos estaban siendo tentados por la persecución a volverse al judaísmo,
al antiguo pacto. Todo esto que estudiamos son principios que aplican a nosotros, pero ya no hay que hacer sacrificios ni holocaustos como el pueblo judío. Ellos querían volver a eso. Entonces les dice, y aplica para nosotros también, hermanos, tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer esos que sirven en el tabernáculo, esos judíos incrédulos, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él, fuera del campamento, llevando su oprobio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos por venir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. ¿Cómo vamos a hacer bien y la ayuda mutua si no vamos al culto? Número uno, hay personas que no van a la iglesia, van salteadas, no pueden cumplir este texto si no van a la iglesia. Y en segundo lugar, no somos motivados a estas cosas si no reflexionamos en el sacrificio de Cristo cada vez que vamos, ¿verdad? Entonces el culto público, hermanos, no hay que inventarlo, ya Dios lo inventó. Eh, ya Dios nos dio un sacrificio perfecto. Tenemos la palabra para hacer la liturgia según la palabra que tiene que tener la liturgia de un culto público rápidamente. Luego lo podemos ver, lo vamos a ver en la confesión de fe. La palabra tiene que ser predicada, cantada, orada. Bautismos, si hay, tienen que estar en el culto público. La cena del Señor es parte del culto público. Las oraciones, por supuesto, la predicación cristocéntrica. Ahí está, no hay que añadir más. Cualquier cosa que se le meta a estas cosas debe ser muy reflexionada y a la luz de la palabra quitada. Ahí ya con esto tenemos un perfil bíblico de lo que es un culto público, de las ingredientes de un culto público. Cualquier cosita que se le esté metiendo fuera de esto, hay que meditarlo porque hay que reformarlo. Somos iglesias reformadas que se están reformando. Y eso es bueno, si queremos que la bendición de Dios siga estando con nosotros. Por lo tanto, amemos la adoración a veces sencilla, ¿verdad? No es, a veces queremos una adoración muy extravagante con luces y buenos músicos, y muchas cosas, un local más lindo, con aire acondicionado, pero lo importante es que nos preguntemos, ¿va a estar Dios ahí? El culto será conforme a su palabra, porque entonces vamos a tener su bendición. Eh, quiero leerles algo de Tom Hicks ya para terminar. Yo no sé si ya llevo más de una hora, pero quiero leerles esto. Tom Hicks en su libro ¿Qué es un bautista reformado? Acerca de esto, del principio regulador de la adoración, él dice lo siguiente. En la página 233, él dice, hablando acerca de la libertad de conciencia, algunos dicen que el principio regulador es restrictivo y esclavizante, pero de hecho es todo lo contrario. El principio regulador es una doctrina de la libertad cristiana. Esa doctrina dice que sus líderes no tienen la autoridad para obligarte a hacer algo en la adoración pública que la Biblia no dice que tú debas hacer. Conozco una iglesia en la que los líderes del culto pedían a todos que cantaran y bailaran el hockey pocky, metiendo y sacando la mano derecha, agitándola varias veces, etc. Unos años después, los líderes de adoración de una gran iglesia llevaron a la congregación a cantar Let It Go de Frozen en el culto público, la película esa de Disney. Para Navidad lo hicieron, dice él. Otra iglesia hizo que sus visitantes giraran una ruleta de premios para ver quién se ganaba un Xbox gratis. Tristemente, los líderes de las iglesias a menudo implementan tales violaciones al principio regulador para atraer a más gente, para aumentar el tamaño de sus congregaciones e incluso aumentar sus propios ingresos. Sin embargo, el principio regulador enseña que las iglesias están libres de tener que someterse a cualquier elemento de la adoración que la Biblia no lo instituya. Él sigue diciendo,
A diferencia de la adoración pagana, la adoración cristiana no busca excitar o saciar las pasiones y deseos humanos, sino que su intención es comprometer nuestras mentes e intelectos con la palabra de Dios y elevar nuestros afectos hacia Él. San Juan 4:24. En lugar de comenzar con las fluctuaciones, emociones y los anhelos de los seres humanos creados, la adoración cristiana comienza con el Dios trascendente en Jesucristo, quien es la verdad, bondad y belleza eternas personales y que está llamando a sus criaturas a contemplarlo en su palabra por medio de su Espíritu, a tener comunión con Él, a glorificarlo y a conformarse a su santidad. Hermanos, que el Señor nos ayude, ¿verdad? Que el Señor nos ayude a hacer esa iglesia que lo adora conforme a su palabra, porque así Él va a venir y nos va a bendecir. Amén. Oremos. Dios, gracias por su santa palabra. Yo te quiero pedir mucho por la iglesia en Honduras, gracias sin fin, sus pastores y toda su iglesia. Somos cada vez confrontados y muchas veces tentados a hacer variaciones. Pero mi Dios, concédenos a ellos y a nosotros acá en Costa Rica ser celosos de esto porque queremos ser esa iglesia que Dios bendice. Si te adoramos conforme a su palabra y hacemos el culto público conforme a su palabra, entonces usted nos seguirá visitando y bendiciendo. Concédenos estas cosas que vimos hoy, para gloria y alabanza suya en Cristo Jesús. Amén y amén.